Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer allí el versículo 1, que es una definición muy famosa en la Biblia. Hebreos 11:1 dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. En la Reina Valera dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Y acá dice es la certeza de lo que nosotros esperamos. Vamos a orar al Señor. Señor, yo te doy gracias por tu buena palabra. Te pido que tú bendigas hoy tu palabra, Señor, que tú nos bendigas y que nos enseñes, que nos hables, que nos transformes con tu buena palabra. Que tu Espíritu Santo nos dé convicción de pecado, nos dé convicción de arrepentimiento y nos acreciente en la fe. Tu Espíritu Santo nos ayude, Dios. Abre nuestros ojos para ver tu grandeza y tu gloria. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor Jesús, y danos tu Espíritu Santo a medida que estemos meditando en tu palabra. Háblanos hoy con tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Se rompe toda cadena en tu mente, toda atadura, toda fortaleza. Rompo toda incredulidad en el nombre de Jesús y toda distracción, y declaro el Espíritu Santo que convence tu vida y que te habla para que escuches con atención la palabra del Dios viviente, tu Creador, el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores es su nombre. Gracias, Dios mío, por este tiempo. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, acá vemos nosotros lo que es la definición de la fe. La fe es la confianza de lo que sucederá en verdad, lo que nosotros esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y esta es la definición de fe, pero a veces uno como que no, o por lo menos yo no entendía muy bien de qué trataba la fe. Y muchas veces uno cree que la fe es como algo por allá mágico, que si uno tiene fe, ¡pum!, las cosas aparecen. Y si yo le digo, Dios, dame una talegada de plata enorme en este momento que aparezca debajo de la cama, ¡pum!, aparece. Y yo pensé cuando chiquito que así era la fe, y no, eso no es fe, eso es magia. Y eso era el producto de haber visto muchas películas de niños y no, muy malo, porque pues uno piensa que Dios es así, ¿no? Como un gran mago de esos superhéroes que hay hoy en día, y nada de eso es Dios. Esos son, digamos, las imaginaciones de este mundo que lastimosamente no quiere conocer a Dios. Pero es muy diferente la fe. Pero a veces creemos que la fe es eso, ¿no? Algo mágico, y creemos eso. Pero la Biblia habla mucho más de lo que es la fe, y yo quiero que podamos observar hoy, y ya que nos acercamos a la Navidad, lo que es la fe. Acompáñame a Juan capítulo 1. Nos habla de la venida de ese verbo, la palabra de Dios, el verbo de Dios cuando aparece en este mundo. Y Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. En la Reina Valera dice el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Dice ahí el versículo 2: el que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él, y sin él nada fue creado. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagar la luz. Versículo 9: aquel que es la luz verdadera, quien da a luz a todos, venía a este mundo. Versículo 10: vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no le reconoció. Vino a los de su propio pueblo, pero hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él, los que lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y acá vemos nosotros lo que es la fe y lo que es la no fe. Y vemos nosotros que
que Jesucristo es la palabra. Cuando nosotros hablamos de fe, hablamos de una palabra genérica que es la palabra confianza, que es la palabra pistis en griego, es confiar. Pero ¿confiar en qué? Confiar en la magia no es. Confiar en, no sé, en mí mismo, en mis fuerzas tampoco es. En la Biblia la fe tiene que estar en la palabra de Dios, en su palabra. Y la fe en la palabra es la fe en Jesucristo, porque Jesucristo es la palabra. Así que aquí estamos viendo la entrada, y el mundo está celebrando la venida de Jesús hace 2000 cuantos años, y la Navidad, y todo es muy bonito y muy, muy bello. Pero el punto acá es que lo que está diciendo la Biblia es que ese Jesús vino a este mundo y Él es la luz que alumbra todo y que da vida a todo. Pero cuando Él vino a lo que Él había creado, porque Él hizo el universo, y cuando Él vino al universo que Él creó y vino a su propio pueblo que Él había creado y buscado, los suyos, dice acá, no le recibieron. Y el mundo no le quiso recibir. Versículo 11, versículo 10 dice: vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no le reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron, esa es la palabra pistis, fe. Todos los que tuvieron fe en Él, todos los que confiaron en Él. Y esta es la gran diferencia entre qué es tener fe y qué es no tener fe. Y simplemente para hablar un poco de este mundo, porque mucha gente se burla de la gente de fe, y nosotros somos gente de fe en Jesucristo, fe en la palabra. Y yo sé que estamos en un mundo racional y un mundo hiperracional que se las da de mucho, y nos está diciendo que hay un gran conflicto entre el que cree y el científico. Y muchas de estas personas se las dan de, no sé de qué se las dan, de que son muy sabelotodos, y seguramente serán inteligentes para unas cosas, pero no tan inteligentes para otras. Es un señor pues muy ateo, porque pues hoy hay tantos ateos que no es ni científico, pero él dice que él es muy sabiondo, llamado Dawkins, y ha escrito libros de ateísmo. Él dijo: mientras la fe científica se basa en evidencias comprobables públicamente, la fe religiosa no tiene evidencias, y además presume de no tener evidencias y lo proclama a los cuatro vientos. Dice que esa es la gran diferencia. La fe científica es una fe con evidencias, y la fe religiosa es sin evidencias. Y entonces él dice: la fe es uno de los más grandes males del mundo, comparable al virus de la viruela y más difícil de erradicar. Esta gente es bravera, ¿no? Es una gente que tiene mucha rabia contra la gente de fe. Y este hombre es como un gran evangelista de la antife, es un gran evangelista del ateísmo, y él va por todo el mundo predicando el ateísmo con estas tesis. La fe de los cristianos no se puede comprobar, en cambio la ciencia es todo lo comprobable. Y en ese razonamiento ellos, pues es como una guerra contra Dios. Se han declarado en guerra contra Dios, pero lo que me llama la atención a mí es que básicamente su postulado y finalmente su idea es que todo lo que existe o todo lo que es verdad es porque la ciencia lo ha descubierto, y lo que la ciencia no puede explicar, nadie más lo puede explicar. Y no sé, así lo dijo Bertrand Russell, un filósofo muy famoso, usted lo ha escuchado, Russell. Y él dijo: todo conocimiento alcanzable deberá ser alcanzado por medio de métodos científicos. Lo que la ciencia no pueda descubrir, los humanos no pueden saberlo. ¿Usted piensa que eso es así? Lo que la ciencia no puede descubrir, los humanos no pueden saberlo. Este es uno de los dogmas de la antife o del nuevo ateísmo. ¿Usted cree eso? Lo que está diciendo, lo que la ciencia no puede descubrir, los humanos no pueden saberlo. ¿Se lo han dicho en el colegio?
¿Se lo han dicho en las películas? Sí. O bueno, nos han tratado de lavar el cerebro hasta los cristianos. Acuérdense que Jesús vino a este mundo a su propio pueblo y su propio pueblo no pudo o no quiso creer en él. Creer es confiar. Y acá nos están diciendo que la fe de la ciencia, bueno, no la fe de la ciencia, sino que la ciencia se basa en hechos comprobables. Y que los cristianos no se basan, la fe cristiana no se basa en hechos comprobables. Y que además de eso no sé, lo que dice Dopkin es que se las dan de mucho diciendo yo tengo una fe que no se puede comprobar, más o menos. El punto es que esto que están diciendo estos sujetos es una mentira, no es verdad. Que algo lo diga un científico no quiere decir que eso sea una verdad científica. No sé si me hago entender. Que algo que diga un músico no quiere decir que eso sea música. Pues eso es obvio, pero es que si lo dijo un científico ya lo creemos. Cuando el pisco no, esa palabra que está diciendo no la puede comprobar científicamente, entonces no está diciendo algo científico. Yo ya lo había comentado, pero hay muchos estudiosos que han escrito sobre los límites de la ciencia. Solamente le quiero decir lo que dice un premio Nobel, Peter Medawar, y él dice: este premio Nobel de ciencia, no hay forma más rápida de desacreditarse como científico, desacreditar su profesión científica, al declarar que solamente la ciencia puede saberlo todo. Y él dice lo siguiente: la ciencia tiene muchos límites. La incapacidad de responder a la pregunta infantil más elemental no la puede responder la ciencia. La ciencia no puede decir cómo comenzó todo, no puede decir por qué estamos aquí, no puede decir qué sentido tiene la vida. La ciencia no puede afirmar si algo es moral o inmoral. La ciencia no puede decir si algo es verdad o no. La ciencia tiene muchas limitaciones. La ciencia no puede decir si un cuadro es una obra de arte o es un mamarracho, o es simplemente una mezcla de pinturas. No puede decir si un poema es armónicamente bello o no. O sea, no puede saber eso. Si un libro es bien escrito o no, la ciencia no puede saberlo. La ciencia no puede saber si algo es moral o no es moral. No puede saberlo. Y la ciencia no le puede responder a un niño: ¿quién soy yo? ¿Y de dónde vengo? ¿Y para qué es esta vida? ¿Y para dónde voy? No lo puede responder ningún científico. Así que los científicos han dicho muchas mentiras y ya los han descubierto, ya los han desenmascarado. Y ahora los científicos verdaderos le llaman a esto cientifismo, pensando que la ciencia puede decir todo. Pues no lo puede decir. Y por esa razón yo les comentaba hace un tiempo que si así fuera tendríamos que cerrar un montón de facultades del saber humano. No habría por qué tener abogados. Los abogados manejamos leyes que no son leyes científicas, no son leyes del ser, son leyes del deber ser. Así que pues hombre, debería ser que la ciudad no entrara en una hecatombe de tránsito como entró ahorita y casi no pudo llegar. Pero pues hombre, ¿qué hacemos? Ese es el derecho. Hay interpretaciones y cosas, pero podemos llegar a unas conclusiones razonables, válidas, moralmente correctas. Eso escapa de lo que es científicamente hecho. Yo les comentaba cómo cuando alguien hace, o decía un científico, John Lennox, tan bello el hombre, profesor de Oxford, matemático y astrónomo, un hombre de Dios. Y él decía: cuando su abuelita hace una torta y se la hace a usted, ella puede invitar, o usted puede invitar a muchos científicos en ese día. Y todos los científicos de un campo de ciencia le pueden analizar la torta muy bien analizada. Le pueden decir la estructura química, molecular, el peso, de qué fue hecho, los ingredientes, todo se lo pueden describir. Desde el ingeniero, no sé, químico, el físico, el bio, yo no sé qué vaina, el nutricionólogo, cuántas proteínas y no sé si tiene hierro o no tiene. Eso lo pueden hacer, muy bien, excelente. Pero ¿podrán decir para qué fue hecha la torta? ¿Podrá ser un científico eso? No lo puede saber. No lo puede saber. Es un límite de la ciencia. Ya lo sabemos. ¿Cómo nos va a decir Russell esa mentira?
Señor Russell, filósofo y dándoselas de muy Dios de la filosofía, ha dicho mentiras por su ateísmo. Y por su ateísmo se centran en decir mentiras. Y esas mentiras las hemos recibido nosotros en todas las películas e informaciones que hemos recibido, y así creemos. Y entonces nos consideramos a nosotros mismos, los cristianos, como medio mensos. Ay, sí, yo creo en cosas que no se pueden probar. Ay, qué lástima. No es verdad. No es verdad. Y no es verdad que la ciencia sea la única. Es todo lo contrario. Y todo lo contrario quiere decir que al contrario de eso, son los grandes cristianos los que han contribuido a la ciencia. Son los grandes cristianos los que crearon la ciencia. Y la ciencia comenzó solamente después de la reforma luterana, cuando la Biblia llegó al mundo angloparlante y al norte de Europa. Ahí nace la ciencia. Después del año 1500, allí nace la ciencia. Con esos hombres como Kepler y todos ellos, hombres de Dios. Como Newton, hombres de Dios. Como Bacon, hombres de Dios, que inventó el método científico y escribió más de la Biblia. Como todos esos hombres, pues no sé, estaba pensando hasta en el padre de la química. Todos ellos son hombres de Dios. Que alguien me decía, pero es que todos en esa época eran cristianos porque les tocaba ser cristianos. Richard Boyle, el padre de la química, él no fue un cristiano mediocre. Todos ellos apoyaron la Biblia y la defendieron contra el ateísmo. Escribieron mucho más de la Biblia, apoyaron misioneros, apoyaron la impresión de Biblias, dieron dinero para la causa de la Biblia. Todos estos hombres, piensa en algún padre de alguna rama científica, y ahí hay un cristiano que amaba a Dios. Como lo han dicho los mismos premios Nobel de ciencias. Y aquí veo a un Melvin Kelvin, premio Nobel de química. Y él declaró esto que les estoy diciendo. Dice, creo que hablando de esto, dice, la idea básica de toda la ciencia se halla en la idea descubierta hace más de 3000 años, anunciada por primera vez en el mundo occidental por los antiguos israelitas. El universo está gobernado por un solo Dios. No es producto de los antojos de muchos dioses, cada uno rigiendo su propia provincia. La idea del monoteísmo es el fundamento histórico de la ciencia moderna, dicho por un premio Nobel de química. ¿Por qué no dicen mentiras? Y todos estos hombres, piensa en Newton, piensa en Blaise Pascal, piensa en Boyle, Faraday, Kelvin, todos los padres de algo, de alguna rama científica, ultra hombres de Dios. Pero dejando de este debate al lado para que no nos angustiemos, tú eres heredero de la gente más inteligente que ha cambiado este planeta. Tú eres heredero de ese legado que nos dejaron esos. Francis Bacon descubrió las leyes del método científico. La Inglaterra puritana de la reina Elizabeth dio toda esta grandeza de la ciencia y también de los grandes escritores y de todas las artes, hombres de Dios en su mayoría. Tú eres depositario de ese legado. Tenemos fe en medio, en este momento, de una guerra que se le declaró a Dios y a todo lo que Dios ha instituido. Nosotros estamos en medio de una guerra cultural como jamás en la historia se había visto. Y tú y yo somos privilegiados de pelear en la primera línea de batalla. No vamos a pelear con cañones ni nada de eso, pero es una de las guerras ideológicas más brutales que se habrá de dar, tratando de socavar todas las bases de la sociedad que el cristianismo construyó a lo largo de los siglos, empezando por la familia, empezando por el diseño hombre y mujer. Alguien le preguntaba, ¿y tú por qué crees que tú eres, por qué crees que yo me veo como hombre? Es que tú te ves como hombre porque
la convicción patriarcal con el que te crearon y tantas cosas que vinieron. Entonces tú te ves a ti mismo como hombre, pero él podría decir, entonces puede ser que yo sea una mujer dentro de un cuerpo de hombre. Sí, de pronto eres una mujer y no lo has descubierto. Es que de pronto fue el sistema patriarcal que te oprimió desde chiquito y no te has visto como mujer. Ay, decía, no puede ser. ¿Y podré ser yo una jirafa atrapado en el cuerpo de un ser humano? Ella decía, no, pero eso sí no creo. Pero eso también es una construcción social, ¿no? Así como es una construcción social hombre y mujer, le decía él. Y es una ridiculez lo que nos tratan de vender con esto. Pero no quiero ahondar más. Nosotros estamos dando una pelea por la verdad, por lo coherente, por lo lógico y por salir de la bruteza de todas estas filosofías tan deconstructivas, como ellas se llaman, y que todo lo quieren, no sé si deconstruir o destruir. Qué cosa tan absurda. Solamente quiero basarme en lo que es la fe y la fe, porque yo quiero ver la diferencia entre una persona de fe y una persona de no fe. Y por esa razón me llama mucho la atención la venida de Jesús. La venida de Jesús Él es la palabra. Dice, en el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y Él creó todas las cosas y sin Él nada fue creado. Sin Él nada fue creado. Él es la luz que brilla en la oscuridad y jamás la oscuridad podrá apagarla. Amén, eso lo creemos en medio de esta época tan oscura que nos tocó vivir. Así que acompáñame a Hebreos capítulo 11, que es el libro tan famoso de la fe. Hebreos capítulo 11. Y yo quiero que revisemos algunos aspectos de la fe. Y yo veo allí muchos ejemplos de la fe. Cuando tú miras Hebreos capítulo 11, tú ves toda la historia de los héroes de la fe. Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Es esa convicción, la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se puede ver. Y dice allí y empieza a declarar, por ejemplo, un ejemplo, versículo 4. Por la fe Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable de la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por el ejemplo de su fe. Aquí vemos un hombre de fe y un hombre de no fe, Caín y Abel. Y vemos cómo demostró su fe Abel. Dice que la demostró dando mejores ofrendas a Dios. No porque Caín no hubiera dado ofrendas, Caín dio ofrendas. Pero yo creo que Caín dio de lo que le sobró. Y la Biblia dice que Abel dio de lo primero, de lo mejor y de lo más gordo. Así describe la ofrenda de Abel. Y eso es fe. Así que fe no solamente es creer por allá en lo mágico. Fe es confiar en que Dios sostiene mi vida. Fe es confiar en Dios, porque esa es la palabra primigenia. Fe es confiar. Y cuando Abel le da a Dios lo mejor que él tiene, seguramente él pudo pensar, su otro yo incrédulo, y hubiera pensado, oiga Abel, no seamos tan bobos, si le doy la primera oveja, ¿qué tal que la mamá oveja no vuelva a tener más ovejas? Puede ocurrir eso, ¿no es cierto? Le estoy dando las primeras ovejas y ¿qué tal que no vuelva a tener más? Bueno, ese es el paso de fe. Le estoy dando lo primero y lo mejor a Dios, porque yo sé que mi sustento no es la oveja, mi sustento es Dios, y Él usa unas llaves para proveerme. Así que eso es fe, y eso agradó a Dios, y lo hizo a él un hombre justo. Y mira la diferencia entre un hombre de fe y un hombre que no tiene fe. Un hombre que no tiene fe se apega a las cosas materiales. Por eso yo quiero que veo en todos estos ejemplos de héroes de la fe 4 elementos. El primer elemento que yo veo en todas estas personas, que alcancemos a ver unas 3 está bien, pero uno es que todas ellas eran amigas de Dios. Una persona de fe es alguien amigo de Dios.
Dice la Biblia ahí en Hebreos 11:6. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Él debe acercarse a Dios. Fe es acercarse a Dios porque creo que Él existe y me ama, y por eso quiero conocerlo. Fe es un caminar con Dios de amistad. Fe es caminar como caminó, la Biblia dice, Enoc, como caminó Noé. Él caminó con Dios, y caminar con Dios es hablar con Él cada día y tener una relación personal, escucharlo, sacar el tiempo y entender que Dios es más importante lo que no se ve que lo que se ve, que mi trabajo, que mis hijos, que la plata, que el corre, y entender que hay cosas prioritarias. Y ahí empieza la fe, que yo tenga una relación personal para escuchar su voz, leer su palabra, porque la palabra es Jesucristo, y tener una relación cara a cara con Jesucristo. Eso cambia mi vida. Eso saca a un chico de la calle. Eso me sacó a mí de tanta burrada en la que yo estaba. Nada más, es algo poderoso. Es conectarme con el dueño de la vida y tener tiempos con Él a solas cada día, sin desmayar. Ese es el camino de la fe. Número 2, fe es confiar en Dios. Confiar en Dios. Bueno, cuando yo empiezo a conocer a Dios, empiezo a ver su grandeza y su poder. Yo no sé tú, pero cuando yo, por ejemplo, a mí me sirve mucho memorizar la Biblia. Y cuando yo memorizo, no sé si qué es, pero algo pasa. Uno se siente más amado. Uno se siente amado. Uno se siente único. Uno se siente valioso para Dios. Se siente uno especial para Dios. Eso ocurrió cuando yo le entregué mi vida a Dios. Hace 15 días o 20 días se bautizaron varias personas, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Y Juan Carlos se bautizó. Muy bien, Juan Carlos, bien. Y empieza un caminar de entender que yo ya no soy esa, como dijo alguna vez Maradona, yo estoy podrido. Yo ya no soy esa basura que fui. Uno se siente limpio cuando sale de esas aguas, limpio. Y cuando usted empieza a caminar con Dios, usted empieza a sentirse valioso, y empieza a conocer a Dios, y empieza a confiar en Él, porque ya lo empieza a conocer. Empieza a saber quién es Dios, cómo es Dios, qué piensa Dios. Y usted empieza a tener una relación de confianza. En esa relación de confianza, número 3, hay una promesa. Una promesa. Dios siempre va a dar promesas. La fe se basa en promesas. La fe se basa en oír la voz de Dios. La fe se basa en entender que Dios tiene un futuro glorioso para mí. La fe se basa en que yo creo que Dios es bueno y recompensa a los que le aman. Esa es la fe. O sea que la fe quiere decir que yo voy a escuchar promesas. Cuando veamos aquí estos héroes de la fe, todos tenían promesas de Dios. Todos. Pregunta: ¿por qué tenían promesas de Dios? Porque caminaban con Dios, porque eran amigos, porque conocían a su Dios. José conocía a Dios. Lo conoció desde pequeño. Lo conoció desde cuando su papá le hizo un vestido de colores. Conoció a Dios a pesar de que sus hermanos lo vendieron, le pegaron, se volvió un esclavo, lo maltrataron. Él conocía a Dios, y eso es lo que lo hace a uno diferente. Y empiezo yo a recibir promesas de Dios. Y esas promesas empiezo yo a creer que Dios las va a cumplir. Dios las va a cumplir porque Él me ama y yo conozco a mi Dios. Y finalmente, el último punto de la fe. Yo veo que la fe significa, la fe, o el último elemento que yo veo es que toda fe va a ser probada. Toda fe va a ser probada.
Y es resistir en medio de la prueba, es la capacidad de resistir en medio de la prueba. Cuando uno lee a estos hombres, todos fueron probados en su fe. Y tu fe seguramente este 2021 ha sido probada. O no sé si no ha sido probada, entonces eres un tipo muy privilegiado, qué bendición. Pero a veces ha sido probada. Con esta pandemia fue probada nuestra fe. Y probada la fe quiere decir que van a venir problemas y dificultades, a pesar de que yo soy un hijo de Dios y que Dios me ama. ¿Por qué le pasó eso a José siendo un hombre amado de Dios desde chiquito? Teniendo Dios tan grandes sueños para con él. ¿Por qué fue probada su fe? Yo no lo sé. Pero lo que sé es que José era amado. Tenía un vestido de colores, era amado de su padre y tenía un sueño que Dios le dio y le prometió que lo iba a cumplir. Y al tiempo después cayó en la mano de sus hermanos, en un pozo. Y al tiempo después cayó esclavo en Egipto. Y al tiempo después le fue peor porque terminó en la cárcel. Y al tiempo después cualquiera hubiera dicho: yo para qué tengo fe en Dios, para qué sigo creyendo, para qué sigo yendo a la iglesia, para qué sigo siendo bueno. El hombre seguía siendo leal a Dios, bueno con Dios, fiel. No se acostó con la mujer ricachona esa de su amo. El hombre seguía siendo íntegro porque tenía fe en Dios. Y en el tiempo de Dios, Dios cumplió sus promesas porque lo encontró fiel. La fe siempre va a ser probada, porque Dios lo que está buscando es ver en ti fidelidad, fidelidad. Y la fidelidad solo se puede observar si eres probado. Como decíamos antiguamente, tú nunca podrás decirle a tu esposa: uy, mi amor, yo te soy fiel en una isla solitaria y deshabitada. Y que tú le digas: yo soy fiel, mi amor, y te seré fiel mientras estemos en esta isla, gloria a Dios. Pues sí, no hay opciones. Solamente podrás decir que tú eres fiel cuando has tenido la oportunidad de ser un infiel y que nadie te haya descubierto. Ahí podrás decir que eres fiel. De resto no eres fiel. Eres alguien que dice que eres fiel. No podrás decir que eres honesto a menos que hayas tenido la oportunidad de robarte algo sin que nadie te vea y no lo hayas hecho. Eso eres honesto. Pero la fe siempre se prueba. Así que van a venir pruebas. Y yo quiero que miremos algunos ejemplos de fe. Me llama la atención, bueno, muchos, pero bueno, miremos uno rápidamente porque el tiempo va corriendo. Y yo quiero que me acompañes. Bueno, yo dije que habían 3 elementos, siempre los vamos a encontrar. Como para darle fundamento a lo que acabé de decir, me llama mucho la atención 2 versículos. Voy a leer el capítulo 10, que es el preámbulo. Versículo 35 dice: por lo tanto, capítulo 10, 35, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. No, mira, la confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Mira que ahí están los elementos. Dios ha prometido. Dios espera que tengas paciencia. Dios quiere que confíes en Él. Y Dios te está animando a que que te acerques a Él y seas amigo de Él. No pierdas tu confianza en Dios. Persevera, sé fiel hasta la muerte, dice la Biblia. Y bueno, yo aquí mirando estos versículos que me llaman tanto la atención, quiero mirar otro. Y este otro también está en el capítulo 10. Y aquí en el capítulo 10 dice el versículo 23: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Voy a repetirlo, así como para ti, en segunda persona. Mantente firme sin titubear en la esperanza que tú afirmas que tienes, porque puedes confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Lo recibes para ti? Esto es lo que Dios está diciendo.
Y me llama mucho la atención el que ya leímos. Versículo 36, capítulo 10. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. ¿Lo puede decir en primera persona ahora? Voy a decirlo yo para mí, yo no sé usted, pero por ejemplo, perseverar con paciencia es todo lo que yo necesito ahora. Necesito seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibiré todo lo que Él me ha prometido. ¿Lo puede decir? ¿Lo tratamos de decir? Bueno, vamos a decirlo. 1, 2, 3. Perseverar con paciencia es lo que yo necesito ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibiré todo lo que Él me ha prometido. La fe siempre tiene que ver con promesas. La fe tiene que ver con la palabra de Dios, con confiar en Dios, con ser amigo de Dios. Pero va a ser probada, va a ser probada. Porque Dios busca en ti encontrar fidelidad. Fidelidad. Así que veamos algún ejemplo de fe. Versículo 8. Capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que Él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, si ves la promesa, prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Si ves la palabra promesa. Todos estos hombres se movieron por una promesa. No se movieron por un capricho loco. Me voy a yo no sé dónde, me voy a enriquecer y voy a hacer esto y aquello. Pues sí, todos tenemos caprichos de que en el 2022 nos tapemos. Pues ¿quién no va a tener eso? Hasta los ladrones, pues todo el mundo. Pero nosotros somos diferentes. Bueno, gloria a Dios, seguramente también queremos taparnos. Pero mi hermano, mi visión en este mundo no puede ser esa. Mi visión en este mundo es hacer la voluntad de mi Dios que me ama, por encima de lo que sea. Y esa es la diferencia. Porque el ladroncífero también puede tener fe en que él también se va a tapar y va a tener fe y va a robar y que nadie no lo va a coger la policía. Un pisco de fe, va a correr más rápido que los policías. Y el cristiano dice, no, pues yo también tengo fe que me voy a tapar, no robando porque yo soy cristiano. Pero mi hermano, diferenciemos un poco qué es la fe. Y el punto acá que nos está diciendo esto, es que la fe se trata de escuchar la voz de Dios, no mis caprichos, no mis deseos. Y Abraham se fue a una tierra que él no conocía, porque Dios se la había dado como herencia. Y dice que cuando llegó allá, a esa tierra, vivió allá por fe en carpas, como un extranjero. Y lo mismo hicieron sus hijos y sus nietos. Versículo 13. Bueno, voy a ir más adelantico acá. Dice, todos ellos coincidieron que eran extranjeros, nómadas en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener un país. Si hubieran añorado el país de donde salieron, hubieran podido haber regresado. Versículo 16. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad en el cielo. Yo lo que veo es que cuando alguien es una persona de fe, esa persona es alguien que puede vivir en carpas. Alguien que es una persona de fe en Dios y que se siente amado por Dios, no se aferra a nada en este mundo. Abraham dejó su patria, su familia y todo lo que él conocía. Abraham salió de lo que conocía para ir al lugar que él no conocía. Abraham iba de la mano de Dios, confiando en sus promesas. Y Abraham no se apegó a nada en este mundo, a nada. De eso se trata, vivir en carpas. Ellos estaban declarando que eran nómadas en este mundo.
Estaba declarando a sus hijos que aquí no tenían patria, que iban a donde Dios les dijera. Estaban declarando que aquí no tenían sus riquezas, aunque finalmente Dios los enriqueció muchísimo. Ese es un hombre de fe, el que no se apega, el que puede soltar, el que puede estar listo para partir de este mundo, que no le tiene miedo a la muerte, porque aquí no está nuestra patria celestial, aquí no es. Y que está listo, con la maleta lista para cuando suene la trompeta y Dios me llame. Ese es un hombre de fe. Es decir, es la fe en la palabra de Dios, en su amor, en que Él me ama y tiene cosas mejores para mí, y que este mundo no es todo lo que hay. Eso es tener fe. Y yo veo que esa es una de las grandes características de la fe: vivir en carpas. Otra característica de la fe, yo quiero que veámosla, la podamos ver en el versículo 34. Estamos leyendo allí. Bueno, capítulo 11, voy a ir más adelante. Bueno, aquí hay algo pues que me llamó la atención. En el capítulo 10, en el preámbulo, me llamó mucho la atención esto. En el versículo 34, pero del capítulo 10, dice que estos hombres, dice, los pusieron en ridículo, versículo 33, públicamente, y los golpearon otras veces. Y muchas veces ellos ayudaron a los que estaban pasando por el mismo sufrimiento. Versículo 34, sufrieron junto con los que fueron metidos a la cárcel. Y cuando a ustedes les quitaron sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaba cosas mejores que durarían para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que tú necesitas ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirás todo lo que ha prometido. Me llama mucho la atención la palabra alegría. Cuando se escribe el libro de Hebreos, se escribe a una comunidad que está siendo perseguida, y aquí está dando un testimonio de cómo eran los cristianos primitivos del primer siglo. Dice allí que cuando los persiguieron a ustedes, a muchos los metieron a la cárcel, y ustedes los iban y los visitaban. A muchos de ustedes les quitaron los bienes, se los expropiaron, se los quitó el Estado, y ustedes lo soportaban con alegría. Esa es la palabra que me llama la atención: con alegría. Y yo digo, ¿cómo es posible? Eso solo lo logra una persona que no está pegada a nada en este mundo. Y cuando yo leía esto, yo pensaba, una persona de fe es alguien alegre, y no perderá su alegría nunca, ni siquiera cuando algo que suceda, algo injusto sucede. Una persona de fe no pierde su alegría cuando le quitan algo, ni cuando algo injusto sucede, porque confía en que Dios dará cosas mejores. Cuando alguien no tiene fe, es una persona pelietas, peleona, amargada, gritoncífera, entra en crisis, se tira de nuca por la ventana, porque se le perdió algo, algo se acabó, porque está aferrada a este mundo, porque tiene ídolos, porque cuando piensa que se va a ir ese ídolo, ella se va a morir. Esto es algo increíble. Para mí, si hay algo sanador, o hubo algo sanador, y sigue siendo sanador, fue el retiro de restauración número 1, donde hablamos de una clase que se llama la consagración. Yo escuché esa clase cuando estaba medio joven, ya no tan joven, en mi iglesia en Bogotá, un curso que nos lo presentaron muy bello, y nos hicieron tomar una decisión de renunciar a todo lo que tenemos en esta vida, porque la Biblia dice: el que no deja padre y madre y todo lo que tiene en este mundo no puede ser mi discípulo. Eso es fe, entregarlo todo, como Abraham entregó a su hijo, y poder ser feliz en Dios. Tú eres mi alegría, Dios. No es mi alegría mi novia, no es mi alegría el carro,
No es mi alegría mi profesión. Tú eres mi alegría, el sustento de mi vida. El día que no tenga esa novia, el día que no tenga ese carro, o el día que no tenga ese trabajo, seré feliz y tú lo harás mejor. Escuchaba una candidata que yo sé que es conocedora de Dios y camina con Dios, y ella le preguntaban, ¿usted por qué cree que va a ganar esa candidata ahorita que están en la elección? Ella decía, porque la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se... Pero claro que no citó la Biblia ni nada, pero simplemente dio la declaración así. Yo digo, esa lee la Biblia muy inteligentemente. Y después, ¡pum!, no pasó. Y no pasó porque salió otro candidato en su partido. Y entonces le preguntan, ¿y usted qué dice de eso? Ella dice, y dijo, pues lo dijo muy, muy bíblicamente Dios. Ella dijo, los tiempos de Dios son perfectos. Perfectos. Estoy en las manos de Dios. Punto final. Ya, o sea, no importa lo que se pierda. Yo sé que Dios tiene lo mejor para mí. Y nunca nada me va a poder quitar mi alegría de saber que Dios está conmigo y tiene cosas mejores, aún de las que yo creo que son buenas para mí. Él tiene lo mejor para mí. Y eso es fe. Así que fe es una persona alegre, siempre alegre, y que nunca pierde la esperanza. Es una persona que tiene la certeza de que el futuro será mejor. Es una persona que siempre espera cosas mejores le alcanzarán a él. Es una persona que se siente amada por Dios, y por esa razón permanecerá firme en medio de circunstancias inexplicables. Estaba leyendo, la misma historia de Abraham. Él dice acá que no podían tener hijos. Versículo 11, capítulo 11, versículo 11. Por la fe, Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y de ser demasiado anciana. Dos cosas muy difíciles, ¿no? Una mujer muy viejitiquitica y además estéril. Pues hombre, yo creo que científicamente ya la tenía, que no pasaba la prueba de tener hijos. Dice, ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Mira que la palabra promesa siempre aparece. Su promesa. Y dice que ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Y así nació, dice, una nación entera provino de un solo hombre, quien estaba casi muerto. Una nación con tantos habitantes como las estrellas de los cielos y la arena a la orilla del mar, que es imposible contar. Una mujer que le creyó a Dios, una mujer que esperó en Dios, y una mujer que recibió las promesas de Dios. Nosotros le creemos a un Dios de lo imposible, un Dios que está por encima de las leyes naturales de este mundo. Que se haga su voluntad y no la mía. Y voy a creer en lo sobrenatural y en un futuro glorioso. Otra cosa que me llama la atención a mí es que de este hombre Abraham, uno dice, ¿será que el hombre nunca tuvo una crisis de fe? Siempre desde que 100 años. Su esposa 80, una abuelita. Bueno, no era abuelita porque pues no tenía nietos. Y yo no sé si te dan la noticia a ti. Tú vas a tener un hijo, tienes 100 años, tu esposa 80. Dios mío. Y uno dice, ¿será que no tuvo crisis? Y no, mira que la fe no quiere decir que uno no tenga crisis de angustia. Porque la Biblia dice que él tuvo crisis de angustia. Y cuando tú lees en Romanos capítulo 4, tú te das cuenta que Abraham luchó en su fe, luchó. Y dice que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. Yo no sé cómo sería eso, pero él en muchas ocasiones, por ejemplo, la embarró con Agar negramente. Bueno, la embarró, sí, pero el hombre dice que se fortaleció en la fe y daba gloria a Dios, daba gloria a Dios. Porque fueron 20 años esperando esa promesa, 20 años. Y no veía nada, y nada, y nada. Y su esposa mayor y él mayor y nada. Y de aquello nada, él dijo, no, finalmente va a ser. Pero yo no entiendo, ¿qué fue? ¿Será que no escuché bien? Y Dios se le volvió a aparecer, no, Abraham, yo te haré padre de multitudes. Pero ¿cómo? Yo ya estoy anciano y nada, ya ha pasado 10 años, 12 años, 14 años, 16, 18. ¿Cuándo? Ya me voy a morir.
¿cómo? No entiendo. No sé, ¿será que estoy loco? ¿Qué será? Yo me imagino que él tuvo todas esas crisis. Un día Dios lo sacó de su carpa y Dios le dijo: Abraham, sal de la carpa. Porque él dijo: es mi empleado, el hijo de mi empleado, el que va a heredarme a mí todo. Yo creo que la promesa viene es por el hijo de mi empleado. Y Dios le dijo: no, es un hijo tuyo. Pero es que no entiendo. Entonces lo sacó de la carpa. Le dijo: mira el cielo, cuenta todas las estrellas, ponte a contar todas. Y empezó: 1, 2, 3. Yo creo que ya llevaba media hora, ya iba en la estrella número, no sé, 30,000 y dijo: no, papi, nunca vas a acabar de contarlas. Así serán tus hijos, Abraham. Así te lo prometo, así serán tus hijos. Tus hijos serán como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y dice que Abraham lo creyó a Dios. Le creyó en medio de su esterilidad, en su vejez, de su impotencia. Le creyó a Dios, le creyó lo imposible. Creo que tú me amas y creo que tú dices la verdad. Te creo a ti. No sé cómo, ni cuándo, ni en el tiempo que tú tengas, pero te creo. Y voy a esperar en ti. Y ya, espero en ti. Te confío mi vida. Y Dios cumplió su promesa. No es fácil. Yo a veces veo la vida de Jacob. No sé si has mirado la vida de Jacob. Jacob era malocífero, era engañador de todo. Pero Dios le dio una promesa. Se la dio desde su papá, cuando su papá lo bendijo. Y Dios le prometió que lo iba a prosperar en todo, y que le iba a dar hijos en multitud, y que lo iba a enriquecer, y que la promesa de su padre, de Abraham y de Isaac, estarían sobre él, y sus hijos serían una bendición para el mundo. Y el hombre no tenía nada, estaba más pelado que el sobaco de una rana, dijo alguien. Sí, pelado recontra, sin un peso, y se fue así. Y él le creyó a Dios. Finalmente, de tantas luchas, tú conocerás su historia, de tantas lágrimas, la fe es probada. 20 años de escasez. Dice la Biblia que le robaron 10 veces su salario. Su patrón lo robó infamemente. De todo lo engañaron. Pero finalmente, 20 años, Dios lo enriqueció y cumplió su promesa. Y cuando él regresaba a su tierra, rico, enriquecido, y se sentía el hombre más feliz del mundo, le dicen: tu hermano viene contra ti. Él había huido porque su hermano lo iba a matar. 20 años después dice: tu hermano viene con 400 hombres, con un ejército contra ti. Y él no tiene soldados, él solo tiene vacas, camellos, de todo, sí, muchos empleados. ¿Y tú crees que él tuvo alguna angustia? Yo creo que sí. Y sabes, la Biblia dice que, yo por acá tengo lo que dice la Biblia. Dice: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó al pueblo que tenía consigo. Él dijo: ¿qué hago? Y distribuyó, hizo una estrategia humana. Pero dice la Biblia que él empezó a orar a Dios y le dijo: Dios, el Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, tú que me diste una promesa un día cuando salí con las manos vacías, y tú que me dijiste que me ibas a prosperar, y lo has hecho, Dios, me has enriquecido. Dios mío, yo que soy el más pequeño, que todas tus misericordias, soy el menor, no soy digno de nada, tú me has bendecido. Mi hermano viene a matarme con 400 hombres, viene a matar a todos mis hijos, y no sé qué hacer. Y dice la Biblia que se angustió y lloró. Oseas capítulo 12 versículo 4. Mira cómo lo dice. Sí, él luchó con el ángel, él venció, lloró y clamó para que Dios lo bendijera. Y allá en Betel se encontró cara a cara con Dios, habló con él, Dios lo bendijo. Fue un tiempo de lágrimas. Él se quedó solo más allá del río. Y allá esa lucha con el ángel que tú ves en la Biblia fue una lucha de oración, de guerra. Lloró, se angustió, pataleó, suplicó la bendición. Bendíceme Dios de mi padre. La Biblia dice que él desde antes de nacer estaba buscando la bendición, la luchó por siempre.
luchó por la bendición, aún en sus fuerzas, cuando no conocía de Dios, aún con engaños, buscaba la bendición de Dios. Y finalmente Dios le dijo: te cambio el nombre, ya no te llamarás más engañador. Has luchado y has vencido. Eres un guerrero de Dios, príncipe de Dios, vencedor de Dios. Venciste, porque Él pidió la bendición y Dios lo bendijo. Le dijo: no te soltaré hasta que no me bendigas. Y el ángel lo bendijo, y así lo bendijo. Te cambio tu nombre, eres un hombre bendecido. Estos hombres de Dios, hombres de fe, yo quiero terminar para que veas tú, porque yo sé que tú lo has leído. ¿Cuánto más tengo que decir? Versículo 32. Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido, cerraron la boca de leones, apagaron llamas de fuego, escaparon de morir de filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla y se hicieron huir ejércitos enteros. La Reina Valera dice: sacaron fuerza de debilidad. Sus mujeres recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Otros fueron ridiculizados, sus espaldas fueron laceradas con látigo, otros encadenados en prisiones, otros murieron apedreados, cortados por la mitad con sierras. A otros los mataron a espada. Otros anduvieron vestidos con pieles de oveja, desposeídos, oprimidos, maltratados en este mundo, un mundo que no era digno de ellos. Vagaron por los desiertos y las montañas, se escondieron en cuevas y en hoyos en la tierra. Hombres de fe, hombres de Dios, hombres benditos, hombres que nunca desistieron, jamás desistieron. Y es el grito que yo escucho en este libro de Hebreos. Y es el grito que está diciendo: pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios para su propia destrucción. Somos fieles y permanecemos firmes, nuestra alma será salvada. Señor Jesús, yo declaro que permaneceremos en la fe, con paciencia, viendo al invisible como lo vio Moisés un día, que avanzó en medio de un desierto y se mantuvo firme a pesar de las pruebas, del dolor, de lo inexplicable de esta vida. Se mantuvo firme en el amor de Dios. El justo por la fe vivirá, y si retrocede no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, somos de los que nos mantenemos firmes y heredamos la salvación. Señor Dios, aquí estamos en esta hora. Nos han alcanzado los fines de los tiempos. Un año más va a terminar, Dios mío, y aquí estamos como tu iglesia al final de los tiempos, como un testimonio vivo, como las estrellas lucientes que todavía dan su luz en medio de la oscuridad. Aquí estamos, Señor. Mantenemos nuestra esperanza en ti, en medio de la zozobra, de la angustia y aún del dolor, Señor. Y yo no sé si alguien en este momento está pasando por una prueba. Y yo sentía esta mañana que hay personas que están pasando por cosas que son inexplicables, que tú no lo puedes entender. José no podía entender por qué razón llegaban esas pruebas, por qué razón
Un justo tiene que sufrir. ¿Por qué razón cuando estoy caminando con Dios a veces ocurren cosas malas? Y yo no sé si tú eres esa persona. Y yo quiero orar por ti. Y esta palabra está declarando que Dios quiere fortalecer tu fe. La persona de fe nunca se da por vencida. La persona de fe nunca renuncia ni vuelve atrás. La persona de fe cree que Dios resucita lo que ha muerto. La persona de fe vive en carpas y no se aferra a este mundo. La persona de fe prefiere el sufrimiento de los santos a los tesoros de los egipcios. La persona de fe enfrenta a los gigantes, pelea batallas desiguales. La persona de fe conquista reinos, tapa la boca de los leones, saca fuerzas de debilidad y proclama que no tiene nada en este mundo. Pone su mirada en el invisible y siempre avanza y nada le detiene. Oh Señor, yo bendigo a cada uno de estos santos que está pasando por una tribulación. Y yo no sé si tú eres tú. Puedes ponerte de pie o puedes alzar tu mano y mostrársela a Dios. Si tú estás pasando por una dificultad, si es un hijo, si es algo que tú no lo entiendes, no lo salvará la ciencia, no lo salvará el poder del hombre. Y tú lo sabes, yo soy papá. No hay cosas más grandes de Dios, pero hay cosas que son más grandes que la ciencia y que los médicos y que los psicólogos y que todo este mundo. Y solo hay un Dios que puede cambiar las cosas. Y se necesitan hombres que crean en el Dios de lo imposible, en medio de lo inexplicable, en medio del dolor. Gente que pueda llorar y luchar y suplicar y gemir y resistir y seguir resistiendo y vencer y prevalecer como lo hizo Jacob. Y yo digo que una persona de fe aprende a perderlo todo en este mundo para tenerlo todo. Finalmente lo ha entregado todo. Finalmente no se aferra a nada en este mundo. Y finalmente decide vivir con Dios, feliz, realizado y viendo las bendiciones de Dios en este mundo. Veré tus bendiciones en esta vida y en la otra vida la veré. Yo quiero orar por ti en el nombre de Jesús. Vamos a cantar esta canción. Oh Señor, ora jaraira para cansar a la laira, para cansar a la laira, para cansar a la laira. Recordar tu fiel amor, hoy puedo decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ha sido fiel una y otra vez. He podido ver tus milagros y tu mano ayudándome en cada situación. Lo has usado todo para bien. Iglesia, digámosle gracias. Gracias, gracias Dios. Gracias, gracias Dios. En este día gracias te
No sé dónde